¿Cómo criar a un niño en un hogar cristiano? Bueno, primeramente habrá que enseñarle a los padres lo que tienen que hacer para poder educar a un niño, ¿no? Muchas veces me doy cuenta que a veces hay como un vacío, ¿no? Tenemos escuela dominical, tenemos reuniones de niños, tenemos campamentos de jóvenes, etcétera. Pero alguien me sugirió hace años, ¿y por qué no hay escuela de padres? Porque hay padres que no saben cómo educar a un niño espiritualmente hablando. Entonces, los responsables de la educación espiritual de los hijos son los padres, no es la escuela dominical, no es la iglesia. La iglesia es un refuerzo en un momento determinado de la enseñanza que se debería estar dando en casa, no solamente a nivel teórico, sino lógicamente también a nivel práctico. Entonces, si un padre está interesado en educar, en formar la vida espiritual de su hijo, lo que tiene que hacer usted es leer mucho la Biblia. Porque leyendo la Biblia usted va a descubrir los principios básicos y elementales que usted tiene que enseñar en la vida de su hijo. Y lógicamente usted mostrarse como botón de muestra, como punto de referencia. Eso de que haz lo que yo te digo y no lo que tú ves, eso no funciona. Ahora bien, en el judaísmo, dentro de la cultura del pueblo de Israel, hasta el día de hoy se produce una especie como de tándem, una especie de equipo entre el papá y la mamá. El papá en el judaísmo es el responsable de transmitir el conocimiento espiritual a sus hijos. Los hijos aprenden en la casa de los religiosos, me refiero, no en la casa de los laicos, por muy judíos que sean, ¿no? En la casa los niños aprenden los primeros textos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, aprenden a leer y a escribir con la Biblia, y el papá se esfuerza grandemente y dedica muchas horas para transmitir todo el conocimiento del Talmud, de la Totafot, de la Gemara, de todas esas cosas a sus hijos. Y entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de la madre? Transmitir la fe. Ustedes pueden entender ahora el texto de Pablo a Timoteo cuando le dice: Timoteo, la fe que ahora tienes habitó primeramente en tu abuela Loida, posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra madre en hebreo es em. Y cuando usted lee la palabra emuná, que significa fe, aunque es un término polivalente, que se puede traducir de múltiples formas, pero el más conocido es fe, emuná, usted puede ver que las primeras letras, la primera palabra que aparece en emuná, fe, es la palabra mamá. La mamá le transmite a los hijos la fe y el papá el conocimiento. Y entre ambos hacen un equipo extraordinario. Si eso se aplicara hoy en día, nuestros hijos cuando van a las universidades no tendrían por qué separarse de los caminos del Señor. O cuando, por ejemplo, el 75% de los jóvenes de padres creyentes en Israel, cuando entran al ejército, se separan de los caminos del Señor, lo cual ha creado una alarma tremenda en Israel en los últimos años, ¿verdad? Entonces, entre el padre y la madre tienen que hacer un equipo y ponerse de acuerdo para la educación de su hijo, porque lo tendrás unos años bajo tu techo, y durante esos años tú eres el responsable de cuidar de su vida espiritual. ¿Sí? ¿Cómo se debe corregir al niño? ¿Pone castigando, pegando con una vara? Bueno, depende, ¿no? Dicen que al sabio o al inteligente con una mirada es suficiente. Al torpe, ni tirándole piedra se da cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en nuestra época cuando nuestros padres nos miraban? Amigo, tu padre te miraba y te mandaba un mensaje subliminal que te decía: o te portas bien o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar. Todo eso te lo decía con una mirada. Hoy en día, ni con 30 miradas el pibe se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no hay dos hijos iguales. Hay hijos que con una mirada, con una palabra, responde, hay otros que no. Bueno, yo creo que hay que pedir mucha sabiduría hoy en día para ser padres, ¿eh? Y hay hijos que a veces necesitan de un castigo. Hay hijos que a veces hay que quitarles el teléfono. Hay hijos que a veces hay que castigarlos no viendo la televisión, que sea. Hermano, hay muchas formas, pero sobre todo orar y pedir sabiduría, porque hoy en día ser padre es muy complicado, ¿eh? Pero el Señor te la va a dar. Hay una promesa que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual se la dará abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, orar por mucha sabiduría. Y también aconsejo a los papás que lean el libro de Proverbios. Para mí el libro de Proverbios es fundamental para la educación de un hijo hoy en día. Es extraordinario, ¿eh? Así que se lo recomiendo. Bueno, otra pregunta.